Hoy te voy a contar un secreto. Aprender costura me habría sido muchísimo más fácil si alguien me hubiera dicho estas 14 cosas antes. Lo cierto es que cuando empezás a coser te das cuenta que aprender costura es muchísimo más que simplemente aprender a usar la máquina de coser. Todo lo que voy a mencionar en este video son cosas bastante básicas, pero que realmente me hubiera gustado comprender desde el principio. Son detalles que necesitaba saber cuando estaba empezando y que sinceramente me habrían evitado muchos errores y frustraciones. Así que espero que puedas identificarte con esto y sobre todo que te ayude a evitar algunos de los errores que yo cometí. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades y de visitar mi sitio en Ko-fi, donde podrás encontrar muchas cosas lindas para acompañarte en tu proceso creativo. Sabes, es bastante curioso mirar hacia atrás y darte cuenta de la cantidad de momentos de revelación que tenés en costura. Esos momentos en donde pensás, ¿cómo puede ser que nadie me haya dicho esto antes? ¿O por qué no se me ocurrió? O quizás sí te lo dijeron, pero en ese momento no le prestaste atención porque todavía no entendías la importancia que tenía. Y sí, muchas veces aprendemos así, equivocándonos, salteándonos pasos o descubriendo cosas en pleno proceso. Así que aquí van los 14 secretos de costura que me hubiera gustado haber sabido cuando comencé. Hay diferentes agujas para diferentes telas, sí es así, y esto es muchísimo más importante de lo que parece. De hecho, lo he mencionado en varios tutoriales porque realmente marca una gran diferencia. Lo curioso es que cuando compras una tela para un patrón suelen recomendarte diferentes tipos, pero casi nunca te hablan sobre qué aguja deberías utilizar con cada una. Y sinceramente pienso que debería mencionarse siempre porque usar la aguja correcta puede cambiar completamente el resultado de una costura. Cambia las agujas cuando sea necesario. Y ya que estamos hablando de agujas, recuerda cambiarlas. Las agujas se desafilan con el uso y esto puede causar muchísimos problemas. Muchas veces pensamos que el problema está en la máquina, pero en realidad solo necesitamos cambiar la aguja. Aquí van 5 señales que yo uso para saber cuándo es el momento de cambiarla. Si las puntadas empiezan a verse mal, puntadas salteadas, hilos enredados o tela trabándose suelen ser señales clarísimas de que la aguja perdió filo. A veces un simple cambio de aguja soluciona absolutamente todo. Escucha el sonido de la máquina. Con el tiempo aprendes cómo suena tu máquina cuando cose bien. Y si empezás a notar que hace más fuerza de lo necesario o el sonido se vuelve más pesado, probablemente la aguja ya no está funcionando correctamente. Y si empezás un proyecto especial, si vas a usar esa tela súper linda en un proyecto muy importante, siempre recomiendo colocar una aguja nueva. Esto evita problemas y ayuda muchísimo a lograr un acabado más prolijo. Y claro que si cambias el tipo de tela, necesitas cambiar la aguja. No todas las telas necesitan la misma aguja. Por ejemplo, un jean grueso o un satén o una tela de punto, todas trabajan muchísimo mejor con telas diferentes y apropiadas para el tipo de tela. Así que cambiar la aguja según la tela realmente hace la diferencia. Y por último, la prueba del tacto. Si tocas suavemente una aguja nueva del mismo tipo y luego la comparas con la aguja que estás usando, muchas veces podés notar la diferencia. La aguja nueva se siente mucho más filosa, mientras que la otra ya se siente más gastada.
Y sinceramente creo que si todos cambiáramos las agujas lo necesario, nos ahorraríamos muchos problemas. Así que quizás este sea tu recordatorio de que necesitas cambiar tu aguja. El miedo a arruinar la tela. La ansiedad por cortar la tela es algo que realmente suele frenarnos muchísimo cuando empezamos. Ese miedo de arruinarla, desperdiciarla o equivocarnos. Creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Y en los próximos puntos voy a compartirte algunos consejos prácticos que pueden ayudarte justamente a perder un poco ese miedo. Pero primero quiero decirte algo importante, no le tengas miedo a la tela. Está bien cometer errores, siempre puedes conseguir más y aunque te equivoques no va a pasar nada terrible. De hecho, es así como aprendemos. Así que está bien. Y creo que todos en algún momento caemos en la trampa de sentirnos pésimos cosiendo solo porque algo no salió perfecto en el primer intento. Pero la realidad es que no siempre va a salir bien a la primera y eso es completamente normal. Por eso pienso que es importante aprender a reírse un poco de los errores y seguir adelante. Si quedó mal, deshácelo, vuelve a hacerlo y continúa. Tu costura mejorará muchísimo cuando entiendas que equivocarte también forma parte del proceso. No es una carrera, así que tómate tu tiempo. No hace falta coser rápido. ¿Sabías que puedes coser lento en tu máquina? Sí. No hace falta pisar el pedal al máximo todo el tiempo. Y honestamente me hubiera gustado saber que está perfectamente coser muy despacio, incluso puntada por puntada, especialmente en zonas difíciles. Porque muchas veces es justamente la mejor forma de conseguir un buen resultado. La costura no se trata de velocidad, se trata de control, paciencia y precisión. Así que tenlo presente. Los patrones necesitan ajustarse a tu cuerpo. ¿No te gustaría que alguien te hubiera explicado esto? Creo que muchas veces pensamos que como estamos haciendo la prenda nosotros mismos, automáticamente nos va a quedar perfecta, ¿verdad? Pero lo que no entendemos al principio es que hay todo un proceso de ajuste detrás. Hay que considerar tanto las medidas del molde como las nuestras desde el inicio hasta el final para lograr que la prenda realmente nos quede bien. Porque si no haces este proceso, terminas confeccionando la prenda y luego preguntándote ¿por qué no me queda como esperaba? Sin darte cuenta que primero hay que elegir correctamente la talla, luego adaptarla a tu cuerpo y a tu fisionomía. Y sinceramente creo que todos pasamos por eso, especialmente con la primera prenda que hacemos, porque todavía no sabemos la cantidad de ajustes y modificaciones que implica crear una prenda que realmente quede hecha a medida. Limpia tu máquina. Sí, todos hemos pasado por ese momento, ese instante en el que descubrís que la placa metálica de la máquina se puede quitar y ves toda esa pelusa debajo. La primera vez suele ser realmente impactante y muchas veces ni siquiera sabemos que las máquinas necesitan una limpieza regular. Si te interesa, tengo un video sobre mantenimiento de máquinas que te puede encantar en el canal. De hecho, pueden enviarme fotos de toda la pelusa que sacan de sus máquinas porque sinceramente me encantaría verlas. Y algo muy importante, no tiren el manual de la máquina. Muchas veces trae recomendaciones muy útiles sobre limpieza, mantenimiento y otros tips de costura que les van a ser de mucha ayuda. Descansa cuando estés cansada o frustrada. Nada bueno se cose después de medianoche o después de llegar a ese punto donde ya estás cansada, estresada y frustrada.
porque normalmente cuando intentamos terminar algo a la fuerza, el proyecto termina convirtiéndose en un completo desastre. Mi consejo es simple: dobla el proyecto, guárdalo y volvé al día siguiente con la mente más fresca. De verdad hace una diferencia enorme. La costura es mucho más que usar la máquina. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Aprender costura no es solamente aprender a coser con la máquina. Eso es apenas una pequeña parte de todo lo que implica este oficio. Y honestamente no te das cuenta hasta que empiezas. Creo que la costura es un 70% de preparación, un 25% de costura y un 5% de descoser. Así que sí, en realidad se trata de aprender muchísimas habilidades diferentes. ¿Y tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Los alfileres y el hilván sí importan. Cuando recién empezamos, muchas veces pensamos, ¿para qué voy a poner tantos alfileres? Los sostengo con la mano y listo. Y sí, todas sabemos cómo termina eso, porque suele ser la receta perfecta para un completo desastre. Especialmente cuando trabajas con cierres invisibles o piezas delicadas, por lo que yo siempre recomiendo hilvanar primero. Con la práctica empezás a necesitar menos alfileres y claro, pero para llegar a ese punto primero hay que practicar muchísimo, así que no subestimes los alfileres o el hilván cuando estás empezando. Proba todo antes. Proba las puntadas, las agujas y también todos los elementos que vayas a utilizar en la prenda. Cierres, broches, elásticos, absolutamente todo. Siempre hace una prueba en un retazo de la misma tela que vas a utilizar. Esto puede ahorrarte muchísimos problemas después. Hace una toil o una prueba de la prenda. Esto ayuda muchísimo, no solo para comprobar el ajuste, sino también para entender mejor cómo se construye la prenda. Y además ayuda muchísimo a perder el miedo a cortar la tela. Cuando entendí la importancia de dedicar tiempo a esto, mi costura mejoró muchísimo, así que lo recomiendo. Plancha siempre. Nunca dejes el planchado para después y honestamente el planchado puede compensar muchísimo la falta de experiencia. Una costura bien planchada cambia completamente el acabado de una prenda. Ayuda a asentar las costuras, mejora la presentación y hace que todo se vea muchísimo más profesional. Y sí, también es importante planchar la tela antes de cortarla. Respeta el hilo de la tela. Creo que todas alguna vez movimos las piezas del patrón solo para hacerlas entrar en la tela sin prestar atención a la línea del hilo. Y créeme, esto puede cambiar completamente cómo cae una prenda, especialmente con telas como el terciopelo, donde ignorar el hilo puede convertirse en un completo desastre. Ten paciencia. La costura lleva tiempo y hacer una prenda, especialmente siendo principiante, puede tomar muchísimo más de lo que imaginabas. Aunque existen proyectos fáciles, creo que también es importante dejar un poco de lado esa idea de que todo tiene que hacerse rápido. Tómate el tiempo necesario para disfrutar del proceso. Porque de eso se trata realmente, de aprender un oficio, desarrollar una habilidad y crear algo hermoso y significativo. No es una carrera y sí, vale muchísimo todo el esfuerzo cuando finalmente terminas una prenda y te sentís orgullosa de usarla. Esa sensación es realmente hermosa.
y sinceramente espero que puedas experimentarla también. Antes de terminar, me encantaría saber con cuál de todas estas cosas te identificas más. Creo que todas estas son experiencias muy comunes cuando empezamos a coser. Así que contame en los comentarios con qué te has identificado más y qué otras cosas agregarías a esta lista. Tengo muchas ganas de leerte. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. No te olvides de suscribirte, invitarme un cafecito en Ko-fi, darle me gusta a este video y compartirlo porque todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para vos. Hasta la próxima. Bye.